En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Vida Abundante. Nos vemos este fin de semana, o sea, pasado mañana, estamos dando inicio a nuestro gran congreso para solteros. Por favor, ahí los estamos esperando. Si usted por ahí conoce algún soltero que solamente no me está viendo en este momento, pues vaya, invítelo. Pongan en su conocimiento acerca de este congreso pues presencial, vale la pena hoy en día decirlo, en el Redil. Ahí los estaremos esperando. Vida abundante. Vamos a Jeremías 33, versículos 3 y 6. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El de ayer hablamos acerca de Dios de paz. El Dios de paz, ante el cual yo puedo presentar mis peticiones, poner en conocimiento suyo mis peticiones, como en oración y ruego. Poner en Él mi confianza. Y aquí me dice Jeremías 33, clama a mí, clama. Es que Dios quiere que usted presente delante de Él sus peticiones, que usted le clama a mí. Dios le está diciendo eso, su papá le dice eso. Y yo te responderé. Pero no solamente te responderé, sino que te voy a enseñar. Eso es algo fundamental. Vean lo que Dios hace. No solamente me responde, sino que me enseña. Un padre es aquel que responde a lo que su hijo le está pidiendo, pero le enseña también. Ese es Dios. Cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces a través de mi respuesta y de la manera como Dios te responde. Versículo 6. Recordemos. Y yo les traeré sanidad, medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren que yo le clamo a Dios y Dios me trae lo que yo necesito. Le clamo, digo, Señor, yo te pido por sanidad. ¿Qué dice? Y yo te traeré sanidad, medicina y los curaré. Pero Dios no solamente trae esto a mi vida. Recordemos que las cosas las cuales Dios también hace conmigo es que me enseña grandes cosas y ocultas que aún yo no conozco. O sea, Dios me va a revelar cosas que yo no conozco, que yo todavía ni idea. ¿Y qué dice? Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿No se han dado cuenta que esas son las grandes cosas? Las cosas grandes y ocultas que aún yo no conozco. De que Dios nos revela abundancia de paz y de verdad. ¿Y por qué Dios me enseña esto? Porque yo necesito esto. No solamente necesito sanidad, medicina y curación, que Dios lo trae para mí, sino que yo también necesito abundancia de paz y de verdad. Yo la necesito todo esto en mi vida. Pero aquí Dios lo presenta como algo grande y oculto, que yo todavía no conozco, pero que yo necesito conocer y necesito experimentar. Importante, profundo esto. Bueno, hemos hablado acerca de abundancia de paz. Hoy vamos a hablar abundancia de verdad. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Eso es lo que Dios quiere. Claro, Dios me enseña a ser un hombre de verdad. Claro, un hombre de paz, un hombre de verdad. Por supuesto, Dios tiene cosas grandes y ocultas que yo no conozco y les revelará abundancia de paz y de verdad. Y sabemos que todo esto se cumple mediante Cristo, porque Él es el príncipe de paz, porque Él es la verdad, y no solamente la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Pero Él es la paz y la verdad. Bueno, todo esto se cumple por medio de Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo le abro mi corazón al Señor, cuando yo recibo su palabra, recordemos, con mansedumbre, como aquel bebé que está ahí alimentándose de su leche, que es la leche materna, pues así es como yo anhelo. ¿Saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Es que cuando yo acepto a Cristo, al príncipe de paz, aquel que es la verdad, entonces yo he de ser un hombre de paz, he de ser un hombre de verdad. ¿Y qué es lo que dice? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Por eso
necesito yo esto en mi vida? Una vida abundante es una vida de abundante verdad. O sea, un hombre de verdad. Y tendrá muchas bendiciones. Será bienaventurado, será dichoso. Pero ¿saben lo que dice? Mas el que se apresura, el que se afana a enriquecerse no será sin culpa. Ayer vimos algo. La palabra Dios me dice, por nada estéis afanosos. Hoy en día hay un afán, pues por enriquecerse. Pero ¿saben lo que dice? El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Porque, claro, hay que hacerlo. Bueno, si algunos quieren hacerlo, quiero decir. Y si algunos se enriquecen, bueno, hágalo. Pero hágalo ahí, poco a poco. Vaya creciendo poco a poco. En la medida de sus posibilidades y vaya creciendo. Y seguramente ese crecimiento pequeño, día a día, en el futuro va a ser exponencial. Va a ser algo muy necesario, no, algo muy bueno para usted. Pero nunca olvide algo, a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través de la gratitud a Dios, pero nunca perdiendo algo, nunca deje de ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad es aquel que vive bajo la bendición, siempre de Dios, siempre bajo el temor de Dios. Éxodo 18, versículos 19 en adelante, ahí está la palabra de Jetro, el suegro de Moisés. A Moisés se estaba quemando. Moisés estaba ya básicamente desfalleciendo, porque él estaba atendiendo todas las necesidades del pueblo, se sentaba desde muy temprano hasta muy tarde atendiendo a la gente. Y su suegro Jetro, cuando lo ve en una visita que le hizo, le dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Bueno, y ahí sigue hablando en el versículo 20, vamos al 21, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10, varones de verdad. Bueno, delega esto, ¿en quién? En varones de verdad. Un varón de verdad es un varón de virtudes espirituales, es un varón que es temeroso de Dios. Un varón de verdad es aquel que aborrece la avaricia. Es trabajador, es esforzado. ¿Sí? Ese es un varón de verdad. Ese es un varón que experimenta, sí, la vida abundante. No se mete en problemas, está tranquilo. Resuelve, además, resuelve situaciones. Un varón de verdad es aquel que lleva respuesta a otros, porque los otros lo van a buscar para resolver situaciones, litigios, diferencias. ¿Qué se necesitan? Hombres de verdad. Proverbios 20, versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Nos han dado cuenta que estamos hoy en medio de todo esto? Bueno, hoy en Colombia estamos en elecciones y eso es algo muy común ahora. Cada uno proclama su propia bondad. Y es más, sacan cosas hasta de las que han hecho y las que no han hecho y proclaman su propia bondad. Casi que eso parece un reality. Bueno, ese término reality seguramente lo sabemos, lo conocemos hace 10 años. Muy reciente. Parece un reality. A ver quién es más impostado, a ver quién es más perfecto, quién proclama más su propia bondad. Por supuesto, despreciando a los otros. Pero hombre de verdad, ¿quién me hallará? Hombre de verdad, miren la pregunta que aquí nos formula Salomón, una pregunta retórica, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad es un hombre de paz. Un hombre de verdad es un hombre que actúa bajo la bendición de Dios. Recordemos lo que aquí la palabra nos dice. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Ese es un hombre de verdad. Tito capítulo 1, versículo 10 dice, Pablo a su discípulo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Ustedes no atiendan fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Algo fundamental. Para un hombre de verdad, pues, un hombre de verdad es un hombre puro, y para el puro todas las cosas son puras. Para el corrompido, él ve por todo lado corrupción, él ve por todo lado, quiero decir,
por todo lado, a través de su mentalidad farisaica, él ve pecado por todas partes. Pero para el puro, todo es puro. Eso me dice la palabra de Dios. Para aquel hombre de verdad. Por eso aquí dice la palabra de Dios lo fundamental. Y es que mucha paz hay para un hombre de verdad. Dios revela abundancia de paz y de verdad. Aquel hombre de verdad es aquel que actúa bajo la bendición de Dios. Aquel hombre de verdad no se apresura incluso a enriquecerse, no se afana para ello. Es más, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Bueno, eso es algo que dice la palabra de Dios y que es muy claro. Esto es algo que no le gusta a mucha gente, pero eso es la verdad y eso es cierto. Mi experiencia es que ha sido cierto, conozco tantos casos en ese sentido, que se apresuran a enriquecerse y eventualmente se muestra que en ellos hay culpa, hay dolo. Varones de verdad, mujeres de verdad. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, una vida abundante es una vida de abundante paz y de verdad. Y por eso, ahí está en tu palabra, la paz y la verdad. Es que yo vivo en paz cuando yo soy un hombre de verdad, cuando mi sí es sí, mi no es no, cuando hablo con la verdad. Un hombre de verdad es un hombre íntegro, y un hombre íntegro es aquel que no tiene que ocultar, que no tiene reproche alguno, porque es de verdad, porque es un hombre de paz. Un hombre de paz es aquel que ama tu palabra, que ama al prójimo, que te ama a ti. Es un hombre de verdad. Un hombre que no proclama su propia bondad, ¿no? Porque como tú decías, ¿cómo yo puedo dar testimonio de mí mismo? No, otro es el que da testimonio de mí. Y tú eres aquel que da testimonio de un hombre de verdad. ¿Y cómo das testimonio? Bendiciéndolo. Un hombre de verdad es aquel que está bajo la bendición de Dios. Y que la bendición de Dios se evidencia en su vida, siempre. Y ahora, que nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz, Él, que es la verdad, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día, Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, al norte de Colombia, aquí en La Guajira, la hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa, pues por supuesto, ha sido edificante para usted y compártalo con quien lo puede necesitar. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia, aquí por nuestro canal Soy CT. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.